Hola, estamos conversando con el profesor Miguel Ancho Bastos. Profesor, ¿qué nos enseña la escuela austríaca con respecto al funcionamiento del Estado? A ver, nos enseña dos cosas. Uno, que el intervencionismo siempre fracasa, es decir, que normalmente todas las políticas que intentan establecer un objetivo de política, por ejemplo, sobre todo en política económica, control de precios, control de salarios, etc., acaban fracasando o acaban generando efectos no previstos y efectos dañinos. Pero esto tiene mucho que ver con otra enseñanza de la escuela austríaca, que es que el teorema de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo. Las áreas en las que interviene el Estado en la economía o en la vida social son en muchos casos áreas monopolistas. Es decir, por ejemplo, el Estado monopoliza la justicia, el Estado monopoliza la defensa, el Estado en algunos países monopoliza la educación, el Estado, por ejemplo, monopoliza el dinero, o la creación del dinero, determinar lo que es el dinero, la cantidad de dinero. Y en cada uno de estos casos estamos hablando de un socialismo parcial. Es decir, no es un socialismo a nivel total como es un socialismo tipo soviético, pero sí que son socialismos parciales en cada una de estas áreas. Entonces, se les aplica exactamente los mismos problemas, los mismos teoremas o las mismas ideas que se le aplican a la imposibilidad de cálculo económico en la economía socialista. Es decir, si el Estado monopoliza, por ejemplo, la justicia, no sabe ni cuántos jueces tiene que poner, ni qué precio tienen que tener, cada cuánto espacio tiene que haber un juez, ni cuántos abogados tiene que tener, si esos abogados tienen que pagarlos el Estado, los tiene que pagar cada particular. O sea, hay un montón de cuánto debe durar un procedimiento, cuántos son los tribunales de apelación. Es decir, tiene un montón de cuestiones económicas a resolver que no sabe resolver, las resuelve por pura política y, por tanto, normalmente no asigna bien los recursos en este caso. Y el caso extraordinario en este caso es la gestión del dinero. Es decir, el Estado monopoliza la creación del dinero, o sea, que determina la cantidad de dinero, el precio del mismo, la calidad del mismo y lo que es dinero. Entonces, es decir, como tampoco sabe cuánta cantidad tiene que tener, ni qué calidad tiene que tener el producto, ni cómo producirlo, ni quién debe producirlo, acaba haciéndolo mal y acaba generando, en este caso, crisis económicas a gran escala. Es decir, son dos cosas. Yo creo que el intervencionismo, en última instancia, es una derivada del problema de la imposibilidad del cálculo económico. Si uno lee, por ejemplo, las columnas de opinión en los diarios guatemaltecos durante una semana, sí, uno podría pensar que allá afuera hay gente que piensa que esto es paranoia, sí, que eso de que el Estado no funciona siempre, que siempre fracasa, sí, es una aseveración ideológica. Sí. ¿Es ideológica? No es ideológica. Bueno, supongo que la ideología viene después. Usted primero estudia cómo funciona el Estado, después deduce que el Estado no puede funcionar y de ahí saca una conclusión ideológica. Pero en principio, yo creo que los argumentos que se dan, por ejemplo, desde la escuela austríaca sobre el funcionamiento del Estado, llevan a una conclusión liberal, pero no son liberales en sí. De hecho, no son liberales en el sentido de que, por ejemplo, el problema de posibilidad del cálculo también se aplica a las grandes corporaciones y se aplica, por ejemplo, a los imperios o se aplica al socialismo en sí. Es decir, no solo se aplica a las políticas estatales, se aplica a muchos otros ámbitos. Las políticas estatales es uno de ellos. Y una vez estudiado esto, dice que el Estado no tiene capacidad de información ni de gestión para llevar a cabo sus cometidos. Normalmente no tiene un parámetro de comparación, por tanto, normalmente no asigna bien los recursos y no acaba funcionando bien. Por tanto, de ahí algunas personas deducen que es mejor que el Estado no intervenga en esos ámbitos. Eso ya es ideología, lo otro creo que no. Lo otro es un razonamiento que se puede discutir en sede académica y explicarlo detenidamente. Después, que mucha gente dice, mira, el Estado no sabe poner la cantidad de dinero, no sabe qué precio ponerlo, de ahí se derivan crisis, o el Estado no sabe poner cuánta educación tiene que haber, qué precio tiene que tener la misma, en qué educar, o sea, cuál es el pensum, cuál es el currículum en el que educar, eso no lo sabe, se pone de forma administrativa por unos políticos, burócratas o grupos de interés que entre todos ellos determinan, pero no se adecúa a la realidad de mercado de la sociedad, por ejemplo, de Guatemala, que a lo mejor demanda otro tipo de educación, a otros precios y de otras calidades, y en otros sitios. Eso no se puede saber porque se determina en forma de planificación central. Mi ex compañero de trabajo, cuando teníamos este tipo de discusiones, sí, en alguna ocasión, él decía que esto posiblemente era cierto en el siglo pasado o en el siglo anterior, sí, cuando no había la tecnología para que quienes toman las decisiones tuvieran la información inmediata a su disposición en su escritorio. Y creen que es cuestión de tecnología, no cuestión de conocimiento. Siempre pregunto, ¿la imprenta hace más complejo el mundo o más simple? Yo digo, la imprenta hace más complejo el mundo, hace que las personas tengan más ideas nuevas, que puedan cruzar libros distintos en su cabeza y salir chispas o ideas nuevas. Los computadores pasa lo mismo. Los computadores fragmentan la sociedad
y el resultado es mucho más complejo que antes. El computador no hace el mundo más simple, lo hace mucho más complejo. O sea, por un lado, sí, un computador podría resumir mucha información, pero es que está resumiendo información de un mundo mucho más complejo y va a mucho más velocidad la descentralización de la sociedad que la capacidad de computación de los computadores. Claro, antes uno iba a la biblioteca del barrio, ¿no? Sí. Y en la biblioteca del barrio había 4 libros. Efectivamente. Y eso es lo que había. No había ahora tenemos posibilidad. tenemos millones de libros en cualquier teléfono móvil, o en cualquier tablet, o en cualquier escuela, incluso en cualquier escuela rural, con relativamente poca inversión, incluso con inventos como hay ahora, que un computador viejo le puede enchufar un dispositivo y inmediatamente lo conecta usted a la red, y por $7 puede hacer cosas de este estilo. Que dice que cualquier escuela puede tener dentro de poco 1 millón de libros en su biblioteca. Pero es que no solo eso, es que cualquiera de nosotros, a través de las redes, yo tengo un amigo malayo, tengo un amigo otro en Guatemala y tengo otro en Senegal. Entonces, ese cruce de ideas, cosas por el estilo que antes era impensable, la chispa es nueva, el mundo es más complejo, cada uno de nosotros cada vez es más distinto, no más parecido. Tenemos de ese cruce de ideas raras que nos vienen de aquí y de allá, y de lecturas, del Facebook y tal, que una persona cuelga una cosa, otro cuelga otra, eso todo se cruza y nos hace cada vez más distintos, no más simples. Una persona antigua sí que era simple, una persona que no se movía alrededor de 50 kilómetros de su casa, que toda la información que tenía estaba allí concentrada, era más fácil de predecir que una persona moderna que tiene ideas distintas y a su vez crea en su cabeza ideas nuevas, cada vez más complejas y más distintas, precisamente. Y eso es lo que el computador no es capaz de centralizar. El computador hace más complejo el mundo, no más simple. Profesor, en este contexto, ¿es usted optimista con respecto a la política o pesimista? La política más o menos es como siempre. Yo creo que al final hay una serie de flujos, por ejemplo, los flujos económicos, los flujos tecnológicos, así que van a obligar a rediseñar el mundo de la política. Es decir, que el Estado-nación como institución, pues creo que va a durará unos años, pero durará relativamente poco. Autores como Mao, Rosecrans, etcétera, están investigando en esa línea, y los estados cada vez son menos reales y más virtuales. Es decir, fenómenos, Bitcoin, por ejemplo, con monedas que ya trascienden la realidad estatal. No sé qué quedará de ella, pero desde luego ya es una moneda que trasciende la soberanía nacional. La información, por ejemplo, la imposibilidad, como estamos viendo en muchos países del mundo, como Turquía o China, intentar censurar el Internet, y acaba siendo fracasado, acaba siendo derrotado por las propias redes y por ese tipo de cosas. Entonces, el Estado, esa capacidad que tenía de controlar la información, ya no la tiene más. Y está sujeta cada vez más a presiones internacionales que van a obligar a cambios. Eso en el ámbito de la economía. Después en el ámbito, por ejemplo, de la guerra, de otro tipo de ámbitos, que son los ámbitos centrales del Estado, estamos viendo que también está alterándose, porque, por ejemplo, la guerra moderna ya no es una guerra de Estado contra Estado, es el Estado contra una mara, un Estado contra un grupo terrorista, un Estado contra piratas, o otro tipo de guerra. Entonces, y el Estado no está preparado para ese tipo de guerras, está preparado para guerrear contra otros Estados. Entonces, normalmente el Estado tendrá que redefinirse de otra forma. No sé exactamente cómo. Probablemente estados más pequeños, más virtuales, regionalizaciones, formas nuevas. No sé exactamente qué saldrá de ahí. Sé que el papel va a cambiar. Y si un estudiante se acerca y le pregunta, profesor Bastos, ¿qué lectura me recomienda para aproximarme a entender cómo está cambiando y cómo funciona la política ahora en este contexto? ¿Tiene alguna recomendación? Martin Van Creveld, Rise and Fall of the State. Creo que lo explica bien. Muchas gracias. Sí. Gracias por compartir estas ideas con nosotros.